Saludos, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta segunda parte de la primera jornada en Historiadores del Arte. Recordándoles a todos cómo es la logística de esta jornada. Todos tienen los micrófonos muteados para el mejor desempeño de la jornada. Cualquier duda, inquietud, pregunta, la pueden establecer por ahí en el chat. Vamos a tener unos moderadores que van a hacer llegar sus preguntas a los facilitadores y cualquier cosa nos dejan saber por ahí. Ya formalmente le damos la palabra a Paula Gómez por parte de la dirección de la Asociación de Historiadores del Arte. Así que nada, un placer, estamos aquí pendientes. Muy buenas tardes, señoras y señores, todo el público que nos acompaña. Es un gran honor dirigirme a tan selecto grupo de profesionales de la historia del arte, también de otras áreas de las humanidades y las ciencias sociales, así como diletantes de nuestro oficio. Hoy, con un orgullo, hemos dejado inaugurada esta primera jornada científica de historia del arte. Queremos aprovechar la ocasión para saludar de manera especial a los directivos de las diversas instituciones culturales y universitarias que nos acompañan el día de hoy. También a los galeristas, coleccionistas y amantes del arte, a los miembros fundadores de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, a los miembros de nuevo ingreso, amigos y afiliados. Asimismo, a las especialistas que presentan hoy sus investigaciones y a todos los estudiantes que a través de sus carreras se encuentran relacionados con la historia del arte. Como presidenta de la Asociación Dominicana de Historiadoras del Arte, me siento motivada a compartir con ustedes cómo surgió esta iniciativa que hoy materializamos gracias a la certeza, constancia y esfuerzo de este maravilloso colectivo que nos acompaña. Confiada de que cada día seguiremos creciendo en calidad y en cantidad. Pues bien, les comento que la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte es una entidad sin fines de lucro que aglutina a profesionales de la carrera de la historia del arte. Fue constituida formalmente el 2 de marzo del año 2021 con el propósito de convertirse en una fuerte voz que reivindique y reconozca, valore el rol del historiador del arte. A la fecha, somos 24 miembros fundadores, un miembro de nuevo ingreso, 2 afiliados y 8 amigos. Dentro de los objetivos principales de la ADA está impulsar la investigación, difusión y formación en la materia de la historiografía del arte, de la mano de especialistas nacionales y extranjeros. En el curso del tiempo, el papel del historiador del arte se ha ido expandiendo y aumentando su espectro hacia otras áreas del conocimiento. Es así como en la actualidad, cada vez más, el historiador del arte se nutre de los enfoques de lo cultural, de lo social, e incide en otras esferas del campo artístico, tales como la curaduría, la museografía, la arquitectura y la cinematografía, entre otros. De igual modo, la historia del arte tiene presencia en la creación de metodologías para la enseñanza de la historia como una ciencia social, con carácter multidisciplinario. Por esa razón, los miembros fundadores de la ADA hemos considerado de vital importancia la realización de jornadas anuales, a través de las cuales se construya un fondo de publicaciones que, además de servir como memoria histórica, genere reflexiones sobre el rol del historiador del arte y sus aportes a la sociedad. Para el desarrollo de esta primera jornada científica de historia del arte, se estableció una alianza estratégica con la ADA y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El evento constituye un homenaje al historiador dominicano Emilio Rodríguez de Morici, uno de los más brillantes y prolíficos investigadores sobre historia, arte y cultura dominicana, con más de 100 obras publicadas en español. En palabras del historiador dominicano Frank Moya Pons,
sin los libros de don Emilio, no es posible escribir la historia dominicana de forma moderna y razonable. Luego de varias consultas entre los miembros de la ADA, se escogió el tema central para esta primera entrega, el rol del historiador del arte en el contexto actual. Se hizo una convocatoria abierta, tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de que todo profesional cuyo perfil se adaptara a los requisitos pudiera presentar su investigación. Más adelante, se creó un comité científico para la evaluación y selección de las ponencias, el cual estuvo integrado por la maestra María Isabel Martínez como representante, la maestra María Elena Ditren, la doctora Rita María Pérez y el maestro Luis Maximiliano Quesada. Los criterios de evaluación fueron la pertinencia del contenido con relación al tema central, la claridad y coherencia de los argumentos y la conformidad con el formato solicitado en la convocatoria. También el rigor formal y metodológico, así como el adecuado planteamiento del problema, los objetivos y la diversidad de contenidos. De los trabajos presentados fueron escogidos 4, a saber, Metodología del historiador del arte dominicano, autoría de la doctora Laura Gil Fiallo, el papel del historiador del arte en la gestión de colecciones museísticas, los procesos de catalogación, de la maestra Isabel Serrano, el papel del historiador del arte como investigador de la situación del artista visual en la República Dominicana actual, de la maestra María de las Nieves Falsfors, y La pared, la importancia de las intervenciones feministas, Monumento de la Independencia en México, de la maestra Andrea Noriega. Es un gran honor y privilegio contar con la participación de la doctora Yolanda Wood, eminente catedrática de la Universidad de La Habana, Cuba, y máxima autoridad en materia de arte del Caribe, a quien admiramos de manera especial y con quien nos une, al igual que a otras colegas, una entrañable relación discipular. La doctora Yolanda Wood nos trae la conferencia magistral La historia del arte en nuestros días y la del Caribe, problemas y desafíos. Desarrollar un programa académico como el que presentamos, además de la dedicación y puesta en valor de las técnicas de investigación, comprende una logística que precisa de apoyo económico. Dicho esto, es preciso agradecer el respaldo que hemos recibido por parte de varias empresas y personas que confían en lo que hacemos y nos han dado su voto de confianza para avanzar con pasos firmes y decididos. Vaya nuestro agradecimiento especial al señor Héctor José Rizek por su apoyo continuo a la promoción del arte y la cultura en la República Dominicana. Asimismo, queremos agradecer a la empresa Excel Group al frente del coleccionista Alberto Cruz, que ha auspiciado la publicación del libro que compilará los trabajos de investigación presentados en esta primera jornada científica. De igual modo, nuestra gratitud a Arte San Ramón en la presencia de Susi Guzmán y a Art Space DR, propiedad del coleccionista Edwin Espinal, por su compromiso constante en lo relativo a la promoción del arte dominicano. Muy emocionados y más que agradecidos por la alianza que hemos creado con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro de Tecnología y Educación Permanente, con quienes hemos venido trabajando desde el inicio de la incorporación de la ADA, sumando ya con este evento 3 acuerdos de colaboración interinstitucional. Que esta primera jornada científica de historia del arte sirva para promover los puntos de acción de nuestra profesión y los aportes que genera a la sociedad. Les invito a aprovechar al máximo las ponencias que en esta tarde tendremos en la jornada de 3 a 5 de la tarde. Mañana domingo de 10 a 12 meridiano. Por su atención, muchas gracias. Gracias a la maestra Paula Gómez, presidenta de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. Continuamos con los trabajos en esta sesión vespertina
de esta primera jornada de historiadores del arte, un evento singular. Permítanme introducir a la maestra María de las Nieves Valls Fols, historiadora de arte, catedrática, investigadora, crítica de arte y gestora cultural. Es egresada de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, donde se graduó en licenciatura en Historia de Arte. Posee maestrías en Metodología de la Investigación y Epistemología en la UAS y en Alta Gerencia en la Universidad de la Tercera Edad. Actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Oviedo, España. Fue reconocida como profesora del año por la Facultad de Artes de la UAS en el 2013. Posee un diplomado en creatividad e innovación educativa a través del arte de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora adjunta y pertenece a las escuelas de crítica e historia de arte y de diseño industrial y modas de la Facultad de Artes de la UAS. Se ha dedicado además a la investigación y más recientemente a la gestión cultural a través de Filartes RD by González Valls. Ha venido enseñando diferentes asignaturas en la UAS como Historia de Arte 1, 2, 3, 4, Arte Contemporáneo, Arte Latinoamericano, Factores Humanos del Diseño y Teoría de los Objetos, entre otras. Docente de la UNFU y UNIBE, donde impartió las materias de Historia del Arte, Historia de la Arquitectura e Historia del Diseño Gráfico. Facilitadora en la Maestría de Artes Visuales de la Facultad de Artes en el CURSA y en la sede de la UAS en Santo Domingo. Ha impartido cursos especializados, talleres y diplomados en varias instituciones culturales como el Centro León Jiménez, Biblioteca Nacional, Museo del Dibujo, Culturarte, Funanart, Infocam, UDIMA en la República Dominicana, y ha participado como ponente en torno a la temática de la historia de la arquitectura caribeña colonial y de la educación artística en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Finalmente, vamos a decir que es autora de varios libros de ciencias sociales de la editorial Norma, de texto de la educación artística para cuarto de la secundaria de editorial Santillana, así como artículos de crítica de arte para la prensa escrita y digital en la República Dominicana, y actualmente colabora con el periódico El Digital con un artículo semanal dedicado a la crítica de arte y a la educación artística. La conferencia que le toca a la maestra Valls Fols está titulada El papel del historiador del arte como investigador de la situación del artista visual en la República Dominicana actual. Muchísimas gracias por esta introducción y realmente es un placer dictar esta conferencia, sobre todo por lo novedoso de los temas, son temas un poco trabajados por los recientes, y también por el interés que puede despertar un cambio de paradigma en torno al papel del historiador del arte. Quiero comenzar compartiendo pantalla con ustedes y vamos a hablar de nuestro tema. Aquí lo tienen, se llama el papel del historiador del arte como investigador de la situación del artista visual en la República Dominicana actual. Todos sabemos la situación actual de nuestro país porque lo vivimos. Y a toda la situación compleja que tiene el mundo al cual pertenece la República Dominicana, también, en medio de ella también está el artista. El artista como ser humano sensible, dotado de esa capacidad de pensamiento intuitivo y artístico, a veces siente más que nosotros mismos, digamos, mortales más lógicos, todos los procesos que están pasando, todo lo que está sucediendo a su alrededor. El artista es un ser humano hipersensible, por eso logra ser artista, que en él no ha muerto nunca la infancia, ese pensamiento concreto y de mundo de sueño y fantasía que tiene el niño imaginativo, y en medio de todos los procesos que está viviendo hoy,
de carácter económico, político, social, pospandémico y pandémico en su momento, pues ha sido golpeado duramente por todos los procesos que se han vivido. Por eso empiezo diciendo que el periodo 2020-2022 ha sido de gran complejidad para la República Dominicana. Nosotros vivimos el cierre temporal de los espacios de exposición por la COVID-19. Yo vi una exposición recién inaugurada de Mercedes Andújar en el Museo de Trampolín, que a los 3 días cerró, lamentablemente por la situación de pandemia. En un momento en que nosotros mismos nos tomó por sorpresa todo ese proceso que tan rápidamente llegó a la República Dominicana. Hemos vivido la situación de limitado apoyo estatal desde el punto de vista financiero y logístico. Estamos viviendo a nivel mundial no solo un proceso de la República Dominicana. Lo he contactado con personas que viven en Puerto Rico, que viven en los Estados Unidos, en España. La crisis del mercado del arte contra el auge de la producción artística. El papel catártico del arte lleva a que el artista trate de mostrar lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Y hay un auge en la pandemia y sobre todo en la pospandemia, cuando se abrieron las galerías, de la producción artística y también de la exhibición de obras de arte. Y al mismo tiempo se está dando la crisis del mercado del arte, es algo paradójico. Se produce la reducción de espacios de prensa impresa para la crítica de arte. La crítica de arte generalmente abarca periódicos digitales, blogs, videos en YouTube, pero los espacios de prensa impresa se han reducido. También se ve un panorama complejo para la difusión de la obra del artista visual dominicano y sobre todo para su desarrollo como ente social, económico y cultural. Todo eso nos lleva, queramos o no, a un cambio de paradigma del papel del historiador del arte. El de la República Dominicana y cualquier historiador del arte que viva en el planeta Tierra, ya que existe la necesidad de analizar la situación actual del artista visual con el fin de incidir positivamente en la valoración y difusión de sus creaciones, en el fortalecimiento de su papel como ente social transformador. Ese viejo paradigma del historiador del arte como relator y analista pasivo, como ente vital cercano, como ente relator y analista pasivo, se debe cambiar a el nuevo paradigma del historiador del arte como ente vital cercano, un coach que se acerca al artista y abarque el análisis de su obra desde un punto de vista epistemológico, pero también a través de su doxa, juntando interpretación con un método científico que permita el análisis objetivo de su obra de arte. Continuamos entonces. Vamos a hablar un poco de esa dicotomía, exposiciones, presencia del público. Estamos viendo y veremos más adelante, a la medida que yo avance, la multiplicidad de exposiciones que se produjeron de carácter virtual y en estos momentos presenciales en la República Dominicana. Sin embargo, esas exposiciones han contado con un público no muy amplio, no muy numeroso, por diferentes motivos que voy a teorizar ahora, pero al mismo tiempo cualquiera de ustedes también puede conversar en el momento de las preguntas. Se observa también la poca comercialización de obras, existiendo discrepancia entre la gran calidad y cantidad de obras y también de eventos y el apoyo recibido a las mismas en cuanto a difusión y presencia del público general y a veces hasta público especializado. También se observa algo que estaba comentando a través de una pregunta nuestra querida maestra Elena Livinenko, una escasez de contenidos relacionados con las artes visuales, los programas, no solo de educación artística, sino los programas de las carreras universitarias. Y si se refiere específicamente a contenidos relacionados con las artes visuales dominicanas, mucho más. Eso se observa a nivel general, en la modalidad de secundaria, en primaria y también, tanto la modalidad general como la de arte, y se va dando cada vez más un enfoque que enfatiza lo general y lo internacional. Eso sucede también en la enseñanza de otras ciencias sociales como la historia y la geografía en los programas de secundaria,
pero como nos estamos refiriendo específicamente al arte, pues aquí sucede mucho. También vamos viendo que las columnas sobre temas de arte en periódicos impresos digitales se han visto mermadas cada vez más, y en nuestras universidades las carreras de arte dan muy escasamente temas relacionados con las artes dominicanas, latinoamericanas y caribeñas. El enfoque de los caribeños, por ejemplo, yo lo he podido abarcar en una maestría en artes visuales, pero a nivel de grado apenas se da. Y con las escasas semanas que da para dar historia del arte 1, historia del arte 2, pues se puede tocar muy poco de todo este proceso, que es necesario profundizar, porque el que no conoce lo suyo no puede valorarlo. El resultado de todo eso lleva al poco conocimiento, que conduce a la poca valoración. En resumen, existe una discrepancia, eso sucede con la ley económica oferta-demanda, entre ofertas de obra de artes visuales, el grado de conocimiento estético de los que pudieran analizarla, y por tanto poca demanda por parte de los posibles coleccionistas y espectadores de esta. Los coleccionistas tradicionales, muchos de ellos han fallecido, hay nuevos coleccionistas, pero no son tantos. Agradecemos su papel y el amplio desempeño que hacen, pero el arte necesita de un coleccionismo mucho mayor número de coleccionistas que puedan adquirir las obras de arte, o de un público entendido que aprenda a valorarla y analizarla. El historiador del arte, por tanto, tiene un nuevo paradigma en su camino, no solo el de simple analista, sino que debe asumir cada vez más el papel de gestor, de curador, de transformador, de agente de cambio, para fomentar una educación artística que explore lo nuestro, que trabaje el pensamiento crítico, analítico y reflexivo, el orgullo de la identidad dominicana, latinoamericana y caribeña, y que propicie transformaciones que faciliten la difusión artístico-cultural y el acercamiento a las personas a las artes, del pueblo llano a las artes. También quiero mencionar algunas de las exposiciones que se han ido dando a lo largo de este periodo mencionado, 2020-2022, como evidencia de este gran auge del proceso creativo de los artistas y de las exposiciones. Recuerdo Arte, Mujer y Naturaleza en el Centro Mirador, que contó con la curaduría de nuestro querido maestro Abil Peralta. Ahí se presentaron un grupo de artistas: Josefina Garrido, Mayra Riviera, María Anunciata Muncino, Teidi Mora y Mercedes Riquel. Esa fue la penúltima exposición a la que yo visité, porque el 11 de marzo del 2020 estuvo muy cerca del cierre de pandemia. Lo mismo sucedió con Ahón Perros Mudos 2 del 12 de marzo, que tuvo que ser concluida antes del tiempo previsto por el cierre de pandemia. Cuando vino la pandemia se nos cayó a todo el mundo y al artista también. Y empezamos a pensar cómo conectar la obra de arte con el público que la puede observar, analizar, adquirir. Y ahí fue un deseo de mucha gente empezar a hacer exposiciones virtuales que ya en otros ámbitos se habían ido dando, como las que organiza el Grupo Arte Informado en Europa. De aquí surgió la idea por Mario José Ángeles y un grupo de artistas de crear una exposición virtual llamada Mascarilla, que fue comisariada por él y contó con la consultoría y supervisión de María Antonella Tino y una serie de artistas cuyos nombres están en pantalla, entre los cuales todos son grandes figuras del arte dominicano. Esa exposición Mascarilla fue un éxito a nivel general y demostró que a través de las redes, a través de la virtualidad, el arte podía continuar adelante. En ese proceso también surge Filartis RD. Nosotros, en este caso, mi esposo Marco González y yo, decidimos crear en octubre del 2020 una empresa que trabajara más bien sin afán de lucro, más bien por amor al arte, porque nuestras entradas son de otro tipo, tienen que ver con nuestros trabajos como pedagogos, como docentes.
pero que cambiara la situación de estancamiento que había en ese momento debido a la crisis de pandemia. Y comenzamos a articular toda una serie de exposiciones de carácter virtual, como las que ustedes observan ahí, El cronista de las piedras, con el artista Juan Boy, también La magia de las manos, de la escultora Teddy Mora, y una exposición llamada 40-40-40, que tuvimos el honor de que nos llamara don Freddy Cabral, escultor dominicano, para transmitirla a través de la plataforma de YouTube y de Zoom. También en ese proceso hubo iniciativas muy interesantes, como la creación de blog. Recuerdo diálogos desde el encierro del artista Iris Pérez, que creó un blog con reflexiones escritas y obras que reflejaban esta etapa tan difícil, en la cual críticos, poetas, artistas visuales iban publicando sus impresiones del proceso. Recuerdo también a Pilar Asmar, que cambió totalmente su color y se fue a un formato digital en el proceso de pandemia. A José Ignacio Azar Villini con su exposición Azar es Arte, que se presentó ya después de terminada la pandemia, pero sus procesos creativos se dieron antes. Mario José Ángeles con Carpe Diem o Carpeta Diem, presentada también en el Centro Mirador, y que contó con la presentación y los comentarios críticos de la maestra María Isabel Martínez. Todas estas exposiciones, en su momento virtuales y más tarde presenciales, nos llevan a entender cuán importante ha sido el papel del artista visual en la República Dominicana. Aquí mencionamos varias: Yucajuma, Guámaro Cotí, de Geo Ripley, Azar por Dos, de Aquiles Azar García y José Ignacio, Azar Villini, Espacio Color y Luz, de Amaya Salazar, presentada en el Museo de Arte Moderno, Los Estados de la Luz, una exposición retrospectiva de Orlando Menicucci, Notas Sueltas para Contar, esas fotos de Notas Sueltas para Contar, exposición retrospectiva de la obra de José Sestero, Matrimonio de Amor con Julia Castilla y Juan Carlos Gómez, Antología de Omar Molino Oviedo, recientemente presentada en APEC, Ahogado en un vaso de agua, de un artista dominico norteamericano cubano llamado Rafael Díaz, Clara Ledesma, la exposición importantísima Universo Mágico, curada por Amable López Meléndez y Lilian Carrasco, Metamorfosis de Germán García, y muy recientemente Roselina Arias, entre otras muchas exposiciones. Ahí Roselina Arias, en el pasado mes de octubre, interpretaba la poética de Basilio Belliar en el Centro Dominico Alemán. Destacar también la 29 Bienal de Artes Visuales que fue realizada en el Museo de Arte Moderno entre junio y diciembre de 2022, después de larga espera y ansiado deseo de que se produjera. La exposición Trayectos del Centro Cultural de España, que contó con la curaduría y textos de Paula Jorge, el proyecto artístico cultural La Última Cena, que se ha venido presentando tanto en el Museo del Hombre Dominicano, como la Casa de Cultura Marido Vidó, como la Fuerza Aérea de la República Dominicana, gestada por Rafael Díaz, y también que contó con el apoyo de Geo Ripley, Fiordalisa Mateo, y muchos artistas que se fueron sumando al proceso. También está ahí José Cejo, el director, el presidente en estos momentos del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, y muchas personas importantes dentro de las artes visuales dominicanas. Tobar Surrealismo Vivo demostró la importancia del arte inmersivo, de vincular ese arte al pueblo, llevar a Tobar a todos y cada uno de los dominicanos, presentada en la Plaza España. El proyecto Fotoimagen, que celebro, un festival fotográfico de video creado en el periodo muy reciente, del 1 al 30 de septiembre del 2022, que estuvo dedicado a la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad dominicana, y que contó con la presencia de muchas personas queridas como Carlos Acero, Mirna Guerrero, María Elena Ditren, Guadalupe Casanova, Ilón Canacidi Perdomo, Irene Esteve Amador y Ana Gelán. Aquí se está demostrando que los historiadores del arte no nos hemos quedado pasivos en un rincón, y que estamos todos en pro de ese nuevo paradigma
del papel activo de los historiadores del arte en la difusión de la cultura artística dominicana. La gran pregunta de este tema: ¿el historiador del arte actualmente es un relator, un analista o un agente de cambio o todo junto? Realmente el historiador del arte es un investigador acucioso del acontecer artístico en todas las épocas, enfocándolos desde un punto de vista histórico e incluyendo en su análisis de forma complementaria lo filosófico, lo sociológico, lo psicológico, lo antropológico y todo aquel ámbito de las ciencias sociales. El historiador del arte debe manejar el método histórico crítico, el método sociológico, todos esos métodos que componen el llamado método científico, para lograr entender al artista y a su arte en su contexto y poder comprender las leyes que rigen la producción artística. Al mismo tiempo, tiene una gran responsabilidad de asumir un rol cada vez más integral, de pasar de un papel pasivo al papel activo transformador, de servir de apoyo para poder conectar al artista con su público espectador. Y debe también tener un papel pedagógico importante. Debe ser un educador en valores éticos y estéticos, que lleve esa o conecte al artista con el público interpretante. Su lenguaje debe ser asequible, comprensible, didáctico, comunicando no para impresionar a la audiencia, sino más bien para educarla, porque la educación estética es la base de la formación de los nuevos consumidores del producto y del hecho artístico y contribuye al desarrollo humano. Entre las estrategias que yo propongo que pudiéramos ir desarrollando para el logro de estos objetivos es que manejemos cada vez más las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que establezcamos comunicación con la audiencia, no solo a través de textos impresos, que cada vez están menos a nuestro alcance, de artículos científicos o libros de alto costo editorial, sino que utilicemos plataformas interactivas como YouTube, que nos vinculemos al buen uso de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, y convertir de esa manera todas esas redes en instrumentos para el análisis estético y la difusión de las obras de arte. Utilizar recursos como los códigos QR que facilitan el acceso a casi cualquier recurso en las redes de dispositivos móviles. Y esto ya lo estamos viendo en el catálogo de diversas exposiciones. También nos debemos convertir en investigadores sociales y culturales de todo cuanto acontece, tomando el pulso a los eventos, yendo a las calles, recorriendo exposiciones, conversando con los artistas formal e informalmente, para entenderlos desde su psicología. Tenemos que hacer uso de una alta empatía para comprender sus aspiraciones, su lenguaje personal y poder hacer un verdadero análisis estético basado en el pensamiento, pero en el pensamiento también sensible. El historiador del arte debe ser a la vez un científico que busque lo epistemológico, un ávido lector de textos escritos, lector e interpretante de imágenes visuales, de gestos, de actitudes, un poeta en el lenguaje del buen decir y del bien decir, estar dentro y fuera del universo del artista para entender sus porqués, sobre todo también entender el para qué de sus creaciones, a partir de la cabal comprensión de sus sueños, de sus esperanzas y del conocimiento de las técnicas y los aspectos formales que éste emplea, captando el universo conceptual que da sentido a sus obras. Por tanto, se necesita un historiador del arte muy integral, que pueda ser cronista. Ese es el gran desafío de nosotros, este es el reto que tenemos, que pueda ser cronista, analista de la evolución de las artes visuales más recientes de la República Dominicana, y al mismo tiempo un agente de cambio actualizado, capaz de escribir un artículo científico, de redactar un libro impreso, pero al mismo tiempo de manejar las nuevas tecnologías, de crear audiovisuales, artículos digitales, comunicarse a través de las redes sociales de forma académica y al mismo tiempo didáctica y cercana. Tiene que ser el ser humano capaz de cerrar la brecha entre artista y público interpretante
para escribir una historia del arte dominicano con función social en pro del desarrollo humano, para que la belleza y el bien que el arte en sí mismo genera pueda continuar siempre adelante rumbo a la esperanza. Y quiero terminar esta ponencia con la presencia y saludando la presencia de los pinos nuevos, los nuevos historiadores del arte que se forman en nuestras aulas, en nuestras universidades. Ahí están conjuntamente con un artista dominicano de larga data y que tantos como ellos se sigan sumando a las filas de lo que somos nosotros, historiadoras del arte, historiadores del arte orgullosos de ser. Muchas gracias. Agradecemos la participación brillante de la maestra María Falspors. Les motivamos a que escriban sus preguntas a través de nuestro chat, debido a que sus micrófonos están silenciados, pero pueden escribir las preguntas por esta vía. Tengo una primera pregunta, maestra. ¿Cómo usted valora el impacto de la autogestión como recurso que utiliza el artista visual, de la autogestión a través de las redes sociales, en el aspecto de que estas redes son gratuitas y el artista se autogestiona, versus los medios tradicionales de promoción del artista como las galerías y el marchand d'art? Ambas cosas deben convivir, ambas cosas deben coexistir. Y eso lo demostró el proceso de pandemia. El artista no debe esperar como el descubrimiento, no debe esperar como Van Gogh, que fue su cuñada, la que años después de muerto lo dio a conocer. Debe ser autogestión, pero también se puede auxiliar perfectamente de marchand, de galeristas, de personas que lo apoyen en ese proceso. Recuerdo experiencias de artistas que durante 5 días publicaban obras en Facebook muy interesantes. Y entonces llamaban a otros a que lo continuaran. Y a través del Facebook, a través del Instagram, ellos dan a conocer obras. ¿Y por qué no? Una persona puede interesarse en su obra. Pero vamos a suponer que nadie se la compre. El papel del arte no es solo servir de mercancía. El papel del arte es un papel educativo, un papel formativo, un papel social. Si la persona no va a la galería, el arte a través de esas redes sociales, y sobre todo en el caso de los jóvenes, llega a través de esas vías. Así que muy buena iniciativa, y el artista debe promover su obra desde todas las posibilidades. Una segunda pregunta, maestra, muchas gracias por su ponencia. Me gustaría saber si existe algún programa del Estado Dominicano que proteja a sus artistas. Me refiero a un seguro médico, programa de adquisiciones de obras, becas, residencias, etcétera. Se han dado algunas personas que han obtenido pensiones. Hay personas que vinculadas a otras empresas estatales ya en el ámbito docente o en otros ámbitos, tienen acceso a esa seguridad social. Pero todo eso está en proceso. Conozco de las luchas del CODAP, del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, en pro de todo esto, y hay necesidad de que el Estado dominicano pues apoye un poquito más. Sabemos que estamos en una época compleja, la pandemia, a sus artistas visuales y de otras áreas. Y hay una pregunta muy interesante. ¿A qué cree usted que se debe que gran parte de los textos de las exposiciones utilizan un lenguaje muy especializado? ¿Esto no aleja al público común del arte? Bueno, una pregunta interesante. Y voy a darla a partir de mi opinión. Aquí está una gran maestra, Yolanda Wood. Aquí yo estudié con una gran maestra también que se llama Marielena Orozco. Ellas me enseñaron a hablar un lenguaje llano. Entonces me emociono, pero recuerdo con mucho cariño. Yo creo que la elegancia del lenguaje, la capacidad del maestro está en darse a entender. Cuando tú hablas un lenguaje muy elevado que otros no te entienden, bueno, estás haciendo como Joseph Goebbels, cuando le contaba los cuadros a la liebre muerta y paseabas a la liebre por delante de todos los cuadros y ella no entendía nada.
Para mí ese es el performance más interesante que existe. Tú tienes que tratar de que la liebre reviva, hablar en el lenguaje de la liebre, humanizarla y tratar de que tanto tú como ella conecten en un punto para que el arte sea entendible para todos. Me recuerdo también de la pedagogía de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido y del conocimiento significativo. Hay que tocar a las personas con lo que pueden entender y en la medida que su espectro de entendimiento se abra, llegarán a entender el lenguaje más especializado y entonces hablarlo con ellos. Es un proceso pedagógico. Muy bien, Josefina Pichardo le pregunta, muy interesante el tema, me gustaría saber su opinión sobre la capacitación y la necesidad del historiador de mantenerse actualizado y que nunca termina de estudiar, sobre todo para poder trabajar en otras áreas afines como exposiciones, museos, críticas, difusión, las cuales no abarca la carrera por sí sola. Sí, miren, esto ha sido un proceso. Todos nosotros estamos aprendiendo cada día. Voy a hablar de mi experiencia. Cuando empezó la pandemia, yo no sabía ni que siquiera era Zoom. No sabía que era Teams. Y tuve que aprender Zoom, Teams, Google Classroom, a crear páginas web, a hacer videos en YouTube, porque la vida lo exige. Nosotros, los seres humanos, podemos detenernos en un punto o seguir. Mientras tengamos el alma joven y mientras estemos en deseo de aportar, tenemos que seguir aprendiendo. Nadie tiene el conocimiento en su mano y en estos momentos, con la vida que vivimos, que es cada vez más compleja, el aprendizaje tiene que ser cada segundo de nuestra vida. Y el historiador del arte no escapa a nada de eso. Así que a seguir aprendiendo cada día. Rosario, ¿cree usted que debería ser la historia del arte dominicano una materia exclusivamente para los estudiantes de historia del arte? Creo que también está incluida en otras carreras como en la carrera de artes plásticas en la UAS, en publicidad. Me parece que está incluida ya de por sí. La historia del arte dominicano debe darse del primer grado de primaria. Y los mexicanos son orgullosamente los mexicanos son orgullosamente mexicanos porque van llevando su arte, llevando su arte al pueblo. Desde el primer grado la gente tiene que saber quién es Elsa Núñez, quién fue Guillo Pérez, quién es cada quien. Tiene que conocer quién es el Teidi Mora, quién es José Ignacio Sarmillini, quién es Nécido Bertré. Y máxime si estamos en las universidades. Nuestras universidades tienen unos problemas de pensum serios. Por ejemplo, historia del arte dominicano se da muy escasamente, la parte de artes visuales, se enfatiza más la arquitectura. Y en la historia del arte también la dan, la general muy breve. La de latinoamericano, por ejemplo, la dan 3 carreras. La da plástica, la da cine y la da historia y crítica de arte en la universidad donde trabajo. Entonces, los de publicidad, diseño de moda, teatro, no dan historia del arte latinoamericano. Muchos de nosotros lo vamos incorporando, lógicamente, dentro del arte general, pero es necesario ampliar esos conocimientos, porque ese va a ser el público interpretante. Cuando yo estoy delante de un cuadro de doña Elsa Núñez, me emociono, pero si yo no conozco quién fue Elsa Núñez, cuál es su trascendencia, no puedo valorarla, no puedo entenderla, no puedo sentir emoción. Y por supuesto tampoco puedo adquirir uno de sus cuadros porque no voy a entender nada. Entonces es un proceso pedagógico donde la educación artística tiene que venir desde la base hasta los grados superiores. Muy bien, Priscila López le pregunta, ¿cuál sería su recomendación para los artistas emergentes dominicanos, tomando en cuenta la situación post-COVID? Que se den a conocer. Hasta en el Parque Colón, que pongan sus lienzos y los expongan. Que vayan a las redes sociales, que aprendan cada día, que aprendan mercadeo, que aprendan publicidad, que se asocien con gente, que vayan a cursos de coach, que vayan a cursos psicológicos, que levanten su autoestima, que son gente maravillosa. Pero si usted es el mismo que se infravalora, no va a lograr nada. Es un reto. La mayoría de nuestros artistas no viven de su arte, viven de otras cosas que hacen. Entonces, hay ingenieros, hay profesores de zumba, hay tatuadores, que también es un arte, pero no, es que si yo estudié el ENAF, estudié óleo, bueno,
puedo incorporar el tatuaje al body, pero es fuerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer el artista emergente? Ser su propio coach, ser su propio galerista, ser su propio difusor y a usar a aquellos buenos galeristas, aquellas buenas personas, aquellas personas que confían en él como artista para difundir al mismo tiempo su arte. Pero no pueden esperar que lo van a descubrir como América, ¿eh? Tienen ellos que lanzarse esa carrera máxima que tiene la democracia de las redes sociales a su alcance. Y lo pueden hacer. De parte de Gilda Matos, vivimos en una época donde todos participan de la opinión pública, sobre todo, inclusive sobre arte a través de los medios de comunicación. ¿Qué desafíos representa esto para historiadores y críticos actuales? Gilda Mato es un ejemplo para mí de ese trabajo a través de redes. Ella tiene blogs, ha escrito libros, es una persona que se ha dado a conocer y ha dado a conocer mucho, no solo de las artes visuales, sino también del teatro. Seguir haciendo eso, seguir haciendo lo que hacemos, abriendo espacios. Los espacios no son monopolio de nadie. Los espacios nosotros los creamos. Vivimos en un país donde los espacios nosotros los creamos. Y entonces, adelante, seguir cada uno de nosotros con nuestro camino, trabajando en equipo, trabajando en el ganar, en el apoyarnos para que el arte dominicano, la cultura dominicana siga adquiriendo éxitos. Muy bien, vamos a ver si nos queda alguna pregunta. Hay un comentario de la maestra Mirna Guerrero que no puedo dejar pasar, que dice que es algo escandaloso que en la Escuela Nacional de Artes Visuales no se enseña la historia del arte dominicano. Bueno, al final una última pregunta, Elvia Ojeda. ¿Usted cree que la ADA podría realizar otras funciones de mediación que impacten en el gran público que no logra ser interlocutor? Active las artes visuales contemporáneas. ¿Cuáles usted recomendaría? La ADA ya lo está haciendo. La ADA es de muy reciente fundación y a través de diplomados, de cursos virtuales, al alcance de todos, a precios módicos, a veces con charlas gratis, lo está haciendo. Creo que mencionamos ahí varias exposiciones donde los historiadores del arte fueron curadores, organizadores. Está el caso de arte inmersivo, la exposición que hizo Paula, Trayectos en el Centro de Galería Arte San Ramón, el Centro Cultural de España. Hay muchos ejemplos. Y ya la ADA está volcada a este nuevo paradigma. Solamente seguir trabajando. Estamos en pañales todavía porque recién nacimos, pero vamos a seguir este trabajo. Muy bien. Finalmente, muchas gracias, maestra María Falsfors, por su excelente ponencia y sobre todo por su labor de gestión a través de Filartis RD y el apoyo que le ha dado a los artistas en estos últimos años. Muchas gracias a ustedes. Gracias a la ADA y a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a todos los presentes, a todos los que han colaborado para el desarrollo de esta jornada. Paula, gracias. A todos los asistentes, ahora nos corresponde un receso de unos 5 minutos. Hemos ganado unos 5 minutos en el programa. Vamos a receso y en 5 minutos volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta primera jornada científica de historiadores del arte. Vamos a continuar con la ponencia "Güey, no, la pared, la importancia de las intervenciones feministas al monumento a la independencia en México", por la maestra Andrea Noriega. Andrea Noriega Martínez del Campo, mexicana, es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, de la que se graduó con mención honorífica. Actualmente estudia el doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte en la misma institución, dentro de la línea de investigación Estética, Cultura Visual e Imaginarios. Sus intereses de investigación son las representaciones de la maternidad en el arte contemporáneo, así como los estudios de género y decoloniales para el estudio del arte contemporáneo mexicano, latinoamericano y del Caribe. Ha colaborado con diversas instituciones públicas y privadas en México, entre ellas la Galería OMR, de la que fue coordinadora, el Museo Nacional de Arte MUNAL, Laboratorio Arte Alameda, el Patronato de Arte Contemporáneo, el Jardín Botánico y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM. En 2018 se unió al claustro del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, impartiendo las asignaturas Estudios de Género y el Concepto de Arte a través del tiempo. Asimismo, ha sido invitada a impartir cursos sobre perspectivas de género en el arte mexicano en instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, y la Academia Mexicana de la Historia. Ha participado en congresos, coloquios, conferencias y charlas en México y el extranjero. Su trabajo de investigación puede encontrarse en publicaciones como H-Art, Revista de Historia, Teoría y Crítica de Arte, Nierica, Revista de Estudios de Arte, y en su colaboración para el catálogo de exhibición La Flor en la Cultura Mexicana. A continuación escuchamos su ponencia "Güey, no, la pared, la importancia de las intervenciones feministas al monumento a la independencia en México". Muchas gracias, Flor. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí y compartir el espacio con ustedes y en diálogo con tan interesantes e importantes ponentes. Me da especial gusto hablar después de la excelente ponencia de María Fals y sobre todo con relación a la reflexión que nos sugería ella hacia el final de su ponencia, sobre si el historiador del arte debe de ser relator, analista o agente de cambio. Espero que con mi ponencia pueda yo abonar un poquito a esta discusión. Yo voy a trabajar más bien un estudio de caso. Voy a empezar a compartir la pantalla. Espero que ya se pueda ver. Y bueno, quedo pendiente de las dudas y conversación que pueda surgir a partir de lo que les voy a platicar. En los últimos años ha aumentado la crisis de violencia de género en México y las manifestaciones por parte de la sociedad civil se han visto en aumento. Desde 2019, la intervención a monumentos históricos y artísticos ha sido frecuente en movilizaciones de grupos feministas, lo que ha generado censuras y criminalización por parte de las autoridades, así como opiniones encontradas en la prensa y la sociedad. Esta ponencia busca evidenciar la urgencia de una perspectiva crítica de género en la valoración de estas intervenciones desde la historia del arte y reflexionar en torno al papel de los historiadores del arte en el contexto actual, apostando por la posibilidad de una injerencia afirmativa en la toma de conciencia social desde el análisis de los movimientos sociales de denuncia política. Como parte de las protestas multitudinarias que recién mencioné, algunos grupos feministas han tomado acción sobre propiedad pública y privada, tanto en la Ciudad de México como en otras partes del país. La intervención que mayor controversia ha causado hasta este momento es la de las pintas hechas a la base del icónico Monumento a la Independencia en la Ciudad de México, emplazado en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la ciudad, la noche del 16 de agosto de 2019.
Hechas principalmente con aerosol, las frases reproducían las principales consignas de denuncia coyuntural relacionadas con el incremento de las violencias de género en el país desde 2007. La respuesta de las autoridades, de gran parte de la prensa y la sociedad fue negativa, revelando una mayor indignación por los daños a este y otros inmuebles que por los hechos y estadísticas que impulsaron a la movilización ciudadana. Al 2022 es frecuente escuchar que ser mujer en México es un deporte de alto riesgo. Si bien trasladarse a pie en transporte público o privado representa situaciones de riesgo para los ciudadanos en general, puesto que los asaltos, secuestros, extorsiones y el crimen organizado están a la orden del día, para las niñas, mujeres y diversidades se suma la posibilidad de ser acosadas y agredidas sexualmente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 que 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. Al día de hoy, 11 mujeres mueren al día en México. Según cifras oficiales, en 2019 se registraron 1,006 casos de feminicidio en México, lo que significó un aumento del 136% con relación al año anterior. En 2020 hubo 3,723 muertes violentas de mujeres, incluyendo feminicidios y homicidios dolosos. Y el 2021 cerró con casi 4,000 muertes violentas de mujeres en el país. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha desestimado las denuncias como falsas, negando la gravedad del problema y minimizando la situación mediante la falta de interés por abordar la crisis de violencia de género en el país. Con esta respuesta por parte del jefe de Estado, no sorprenden las estadísticas de impunidad en esta materia en el país. La iniciativa civil Impunidad Cero arrojó que en 2019 el 88.3% de los delitos de género denunciados quedaron impunes. El país registró un porcentaje del 95% en 2021, con solo un 2% de los casos terminando en sentencia y únicamente 1 de cada 10 víctimas atreviendo a denunciar a su agresor. Y la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad afirma que en 2022 el porcentaje de impunidad ha aumentado a un 97%. La tarde del 16 de agosto de 2019 se convocó a una marcha en protesta contra la violencia. Esa noche, el basamento del Monumento a la Independencia de la Ciudad de México, llamado coloquial pero erróneamente el Ángel, por la victoria alada que corona el monumento, durmió cubierto por mensajes y pintas que denunciaban la violencia machista en el país. En México, como en otros países de América Latina y el Caribe, el arte ha jugado un papel clave para la conformación de los ideales de nación independiente. Los monumentos que adornan avenidas y plazas suelen dar un sentido de identidad a las ciudades y a sus habitantes, y los que se encuentran emplazados en Paseo de la Reforma, en el centro histórico de la Ciudad de México, han buscado relatar esquemáticamente la historia del país. En el grupo escultórico dedicado a la apoteosis del padre de la patria, que podemos ver en la imagen del lado derecho, se ve a Miguel Hidalgo, el padre de la patria, de pie, ataviado con su traje de cura, sosteniendo con fuerza la bandera de México. A sus pies, 2 figuras femeninas, no sé si pueden ver mi flecha, pero bueno, las figuras femeninas están a sus pies, representando la historia y la patria. La primera, la historia, sentada y vistiendo una túnica que está por revelar su seno derecho, redacta el primer capítulo de la recién fundada nación, que bueno, en realidad había sido fundada un siglo antes, puesto que el monumento se erige para conmemorar el centenario de la independencia de México. La patria, por su parte, del lado derecho, se pone de pie como para ofrecer una corona de laurel a Miguel Hidalgo, mientras la tela que la viste resbala, revelando y sexualizando su torso y sus nalgas. A la misma altura que las alegorías, en cada esquina del pedestal se ubican las figuras de 4 héroes de la lucha de independencia, que de pie y completamente vestidos, miran a la ciudad orgullosos de la victoria. Coronando la columna se encuentra la Victoria alada, conocida coloquialmente como el Ángel, que extiende con un brazo una corona de laurel y con el otro sostiene una cadena rota que simboliza la independencia de España. En el cuerpo inferior del pedestal se ve un león, simbolizando la fuerza, guiado por un niño que representa la inteligencia.
En 4 pedestales ubicados en cada esquina, las alegorías de la guerra, la paz, la ley y la justicia flanquean el monumento. En la base de cada una de ellas se puede leer el nombre de 6 participantes de la lucha de independencia, dando en total 24 nombres, de los cuales únicamente 3 son mujeres. En la obra es posible identificar, en el monumento, es posible identificar a los varones esculpidos por nombre y apellido, pero las mujeres únicamente aparecen como alegorías, como cuerpos anónimos que encarnan un concepto abstracto. Los hombres, asimismo, están vestidos con uniforme de batalla o uniforme de gala, mientras que las alegorías portan telas o túnicas a la antigua usanza clásica que dejan al descubierto sus hombros, brazos o senos y se ajustan al relieve anatómico de los cuerpos, sexualizándolos. El 17 de agosto, el ángel amaneció con frases que leían México feminicida, ni una más, ni una menos, policía nos viola, ya no tenemos miedo, con nosotras no se juega, vivir en México es un asesinato, policía violadora, se va a caer, vivas, la patria mata, no me cuidan, me violan, justicia, entre otras. Los días posteriores a la manifestación se perfilaron opiniones diversas sobre los hechos ocurridos. Las autoridades federales y capitalinas se pronunciaron en contra de las acciones llevadas a cabo durante la marcha, enfocando la atención mediática en los efectos sobre la propiedad pública, privada y el vandalismo, lo digo entre comillas, sobre los monumentos, relegando así las cifras y la impunidad que llevaron a la manifestación a un segundo, tercer o cuarto plano. En este tenor, la jefa de gobierno de la Ciudad de México calificó las protestas de ser una provocación, comenzando la criminalización de las mismas. Daniela Cerva explica que la rabia de las feministas ha sido descrita en términos irracionales, puesto que, y cito, la manera de expresar sus demandas correspondería a estados emocionales no controlados. Cierro cita. Si bien Cerva habla de ello en términos de criminalización, propongo entender este discurso como un intento por patologizar las emociones y acciones efectuadas en la protesta, con la intención de manipular los datos en torno a los sucesos, desvirtuar las demandas y consignas feministas mediante el control de la información, al tiempo que se espectaculariza la protesta y se desvía la atención de las estadísticas de violencia reales. En redes sociales surgieron los hashtags así no, esas no son formas, ellas no me representan, entre otras, que evidenciaron la postura de ciudadanos reprochando a las feministas el daño hecho a los inmuebles, así como reacciones y comentarios anónimos mediante los que se amenazó la integridad sexual y la vida de muchas mujeres. En las siguientes caricaturas se percibe la ironía. Daniela Cerva sostiene que por parte del gobierno se emite un discurso que criminaliza el actuar de las manifestantes, como si la violencia mala fuera la que surge en las protestas, pero al mismo tiempo se naturaliza la violencia institucional que se evidencia en la pasividad de las autoridades. Mis experiencias como historiadora del arte, docente de la disciplina y como mujer feminista viviendo en México podrían ser contradictorias, como lo han sido las opiniones que he escuchado de varios colegas en torno a la intervención feminista en los monumentos. Sin embargo, en la lucha por la defensa de la seguridad, integridad y respeto a las mujeres mediante la concientización sobre la gravedad de la violencia de género en el país, en mi opinión, la salvaguarda de los monumentos no es prioritaria. Es importante recordar que muchas veces los grupos en desventaja carecen de la posibilidad de expresarse en los canales oficiales, institucionales o académicos, y por ello buscan otras formas de hacerse oír. Como dice Nausicaa Elmeki, el graffiti surge como una herramienta de expresión para aquellos que no pueden llevar sus historias a los espacios públicos. Los monumentos históricos y artísticos han sido erigidos desde lógicas hegemónicas y patriarcales y buscan conmemorar esas mismas narrativas, de modo que cuando son intervenidos por colectivos minoritarios y disidentes, los grupos dominantes perciben temblar el orden social. Y en este sentido, propongo que al borrar las pintas, que se borraron semanas después de las intervenciones, se ejerció una acción violenta por parte de las clases dominantes en contra de los grupos oprimidos. Y en la cancelación de la resistencia feminista por parte del Estado patriarcal, se replica la violencia machista que vivimos las mujeres todos los días en el país. El colectivo Restauradoras con Glitter se conformó a los pocos días de la marcha del 16 de agosto y el día 22 del mismo mes lanzaron un comunicado dirigido al presidente de la República. En él aclararon que si bien
ellas no promueven las pintas realizadas a los bienes culturales, comprenden la potencia transgresora de las mismas e invitan a las autoridades a mantenerlas como un recordatorio de la situación crítica de la violencia de género que se vive en México. Y concluyeron con la siguiente frase: las vidas perdidas no pueden restaurarse, el tejido social sí. Primero, restaurar el tejido social. El colectivo justifica su postura política desde el campo de la conservación y la restauración, enfatizando el papel activo que quienes se dedican a la restauración de objetos históricos y culturales pueden tener en el modo en que estos se fijan en la historia y la memoria, así como la posibilidad de contribuir a la búsqueda de la justicia social desde la disciplina. La historia del arte, asimismo, se dedica al estudio de manifestaciones artísticas, culturales, visuales, hechas por mano humana, ya sean narrativas, religiosas, abstractas, políticas, perennes o efímeras, y las conserva mediante la narración escrita, oral y desde hace más de un siglo audiovisual. Ello, junto con otras formas de remembranza de nuestro pasado, contribuyen a darle un sentido a nuestro presente. Integrar una perspectiva de género en el ejercicio crítico de la historia del arte permite evidenciar y contrarrestar los discursos canónicos patriarcales, occidentalizantes y coloniales que han imperado en la narración histórica de las representaciones. Nuestra disciplina debe posicionarse políticamente. Han quedado atrás los tiempos en que su narrativa se sostenía sobre la base de la evolución lineal de los estilos, los días en que el arte se entendía dentro de los límites de lo objetual con la finalidad de ser solo contemplado, y se concebía al artista como un individuo poseedor de un genio creativo. Desde hace décadas, en las academias se busca cuestionar estructuras de poder que han moldeado la forma en que se escribe la historia del arte, desprenderse de una narración lógica de la autonomía del arte y favorecer el estudio y comprensión de este como una práctica sociocultural, capaz de dar y generar sentido a quien la produce y a quien la recibe. John W. Scott explica que para poder emplear efectivamente una perspectiva de género en la investigación histórica, es necesario llevar a cabo una deconstrucción de las narrativas tradicionales, hacer un cuestionamiento de las relaciones jerárquicas entre sujetos y realizar un análisis por historicidad. De acuerdo con Eli Bartra, las investigaciones feministas se enfocan en determinadas problemáticas que a fin de cuentas contribuyen a mejorar la condición de subalternidad de las mujeres. El punto de vista feminista, de acuerdo con Sandra Harding, comienza a aplicarse en la manera en que se interpreta, se escucha y se pone atención a la información con la que se va a trabajar. El punto de vista feminista, o el feminist standpoint, consiste entonces en observar y escuchar aspectos o historias desde nuevos lugares que han pasado desapercibidas en las investigaciones androcéntricas. Es imperativo en este sentido escuchar las voces de quienes piden justicia a gritos, de quienes denuncian actos de violencia, así como las voces de los familiares de las víctimas que ya no están. Aquí les comparto el ejemplo de una iniciativa que surgió unos días después de las protestas, en los que se invitó a quien quisiera hacerlo a abordar y mantener, hacer pervivir la imagen del monumento intervenido con hilo y con aguja. En redes sociales se compartía la imagen del ángel, del pedestal del ángel, y se compartían incluso instrucciones para abordar para quienes no supieran hacerlo, y de este modo poder conservar esta imagen desde una técnica tradicionalmente femenina, como el recuerdo de esta manifestación y de esta resistencia. La fotógrafa Diana Cano realizó el libro Borré las paredes de las pintas, en el que documenta las denuncias y demandas expresadas en las marchas, aislando las palabras del soporte en el que se realizaron. Es decir, que borró digitalmente el muro en el que se escribieron las pintas para presentar solamente el texto sobre un fondo blanco, como se puede ver en las imágenes. Si bien resulta un recurso sumamente potente para evidenciar la rabia, el dolor y la desesperación plasmados en cada frase, así como la urgencia de atender las demandas, a mí me interesa rescatar la relación del texto con el soporte patrimonial sobre el que fue escrito. Es decir, que me interesa el hecho de que las pintas se hicieran sobre monumentos artísticos. Desde los inicios de la historia del arte podemos encontrar intervenciones hechas a edificaciones, pinturas, textos u otros productos humanos por distintos motivos. Antiguamente, un palimpsesto era el resultado de raspar un pergamino previamente escrito
para tener una superficie en blanco sobre la cual poder volver a escribir. Es decir, era una especie de reutilización del pergamino. El resultado era un documento en el que aún se podían ver rastros del primer texto. Solemos pensar a los palimpsestos e incluso la violencia iconoclasta ejercida en tiempos antiguos como un capítulo de la historia que nos permite comprender complejos sistemas políticos, sociales y de creencias. Si hemos valorado estas intervenciones en otros espacios y momentos, ¿por qué veríamos a los palimpsestos hechos en nuestros propios tiempos de manera diferente? Es importante saber que el orden social no es suficiente para dar seguridad y paz a las mujeres que viven en México. Es importante saberlo ahora y lo será recordarlo en el futuro. Tener en mente que los monumentos están vivos, que son testigos de distintos momentos históricos y que están hechos para conmemorar eventos y representar valores. Pero si dichos valores ya no están vigentes, ¿de qué sirve el monumento? Para concluir, así como las pintas feministas contrastan con los ideales clásicos de orden y belleza y las expectativas de género presentes en el Monumento a la Independencia, la perspectiva crítica de género ha permitido confrontar y contrastar las formas tradicionales de la historia canónica del arte, comprender hechos, procesos y productos culturales o artísticos desde la complejidad desde la que han sido gestados, circulados o exhibidos, generar un análisis más rico en lecturas y líneas interpretativas, y contribuir a un sistema de justicia social. La urgencia de esta perspectiva crítica en la disciplina se evidencia en la necesidad de comprender la compleja red de relaciones sociales, culturales y políticas en las que se producen las manifestaciones artísticas, así como el modo en que se han construido subjetividades basadas en la diferencia sexual. La relevancia de abordar las intervenciones feministas en monumentos artísticos es la de estudiarlas como una huella en el tejido artístico temporales, materiales y discursivas tan potentes, manipulando la información a la prensa y buscando afectar a largo plazo del arte. El día de hoy tenemos la responsabilidad de registrar sucesos relevantes para el patrimonio, pero también de problematizar en torno a los acontecimientos que gestan nuevas problemáticas sociales y que nos permitan trabajar desde una ética y justicia social que contrarreste los efectos que las narraciones canónicas han tenido en la conformación de las identidades y de las diferencias. Muchas gracias. Interesantísima la ponencia de la historiadora de arte mexicana Andrea Noriega. Ahora abrimos este espacio para que puedan realizar sus preguntas y comentarios acerca de la ponencia. Recordar que pueden realizarla en el chat y la estaremos leyendo. Iniciamos con la primera pregunta. La maestra Elena dice, haciendo el paralelo con las protestas de los grupos ecologistas en los principales museos que han precedido, ¿verdad?, en los últimos meses, ¿qué opinas de estas? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy complicada y ya me la había hecho, ya lo hemos platicado, sobre todo con mis alumnos. Es una cuestión complicada porque creo que como historiadores del arte, formados en la no en la conservación práctica, sino en la remembranza del patrimonio, buscamos proteger a toda costa estos objetos. Todavía no puedo, más bien no puedo afirmar que encuentro la misma potencia subversiva en ambos actos, porque como platiqué hace un momento, en el caso de las intervenciones feministas se están retando y se están cuestionando valores sobre los que se sostiene la nación, los cuales no están dando seguridad ni independencia, es el monumento a la independencia, no está dando la independencia, la paz, la justicia que trata de promover el monumento a las mujeres. En cambio, en el caso de las protestas de los ambientalistas, pienso que quizá el acto iconoclasta no llega a dialogar tan potentemente como lo hacen las pintas feministas sobre los monumentos artísticos. ¿Por qué? Porque finalmente el Van Gogh que está colgado en el museo no está atentando o no está simbolizando el daño a la crisis ambiental. Es decir, si se hicieran estas intervenciones, por ejemplo, durante el tránsito de una exposición de un sitio al otro,
con los embalajes de madera que no se reciclan, que se tiran, con el unicel o poliestireno, que sabemos que es dañino para el entorno, comprendería y apoyaría más la causa. Pero en este momento me parece que todavía hay que reorientar un poquito la protesta ambientalista para que gane mayor potencia. Espero haber respondido. Sí, tenemos una segunda pregunta ahí en esa misma dirección, pero creo que ya ha sido contestada también. Ah, bueno, dice, ¿qué opinas sobre el ataque a los girasoles de Van Gogh? Aunque ya respondiste, pero dice, ¿crees que el arte debía pagar por eso? Perdón, es que ya me confundí, ya no sé si respondí bien la pregunta de Elena. Es que estoy viendo el chat y me estoy la confundiendo. respondiste. Perdón. Lo que pasa es que Okay. Frías también agrega que si crees que el arte debía pagar por eso, por las protestas de los ambientalistas, en específico el ataque a los girasoles de Van Gogh. Pues no, creo que en el caso de los girasoles de Van Gogh, no. Porque, repito, finalmente los girasoles de Van Gogh están en un museo para ser contemplados, están en una sala de la que no sale de una manera tan evidente un discurso político como lo es en el caso de las intervenciones a los monumentos por manifestantes feministas. Entonces, creo que la problemática del ataque a los girasoles de Van Gogh es que no se termina de transmitir, no de transmitir, porque sabemos qué es lo que se está protestando, pero en la acción no se está terminando de completar o de potencializar la acción discursiva iconoclasta. Creo que es una protesta absolutamente válida, pero creo que el medio en este caso quizá no es el más idóneo. Exacto. Tenemos una siguiente pregunta. Bueno, nos pregunta Vicky Méndez, ¿cómo puede la destrucción y la violencia redimir la vida? Pues es una pregunta complicada. No puede la violencia ni la destrucción devolver la vida de absolutamente nadie y no puede tampoco borrar el dolor de quienes nos quedamos. Sin embargo, estas acciones, estas manifestaciones y estos gritos, estos llantos, estas pintas, estas destrucciones, si así se quieren llamar, lo que están buscando es hacer suficiente ruido para que estas desapariciones dejen de ocurrir, para que el acoso callejero cese, para que la violencia intrafamiliar, la violencia sexual cese, para que los feminicidios bajen. Porque si nos quedamos calladas, si dejamos de evidenciar y de reclamar el derecho a la seguridad y a la vida en México, nos van a seguir matando. Entonces, esta es una discusión muy polémica, por supuesto, pero desde mi punto de vista, y como venía en algunas de las fotos que les compartí, esta frase, mujeres, no paredes, para mí es principal y es prioritario. Bien, continuamos. María Fals nos dice, bueno, te felicita y pregunta, ¿crees que acá hay dos obras? Una de graffiti y una neoclásica. Esta es una excelente pregunta. Creo que hay muchas obras, no solamente dos. Por supuesto que está el monumento como obra artística, tanto la columna ¿cómo se llama? Edificación arquitectónica, como los grupos escultóricos que la acompañan. Y creo que, y esto es algo que trabajé con una alumna hace tiempo, con Andrea Villa, sobre cómo el Monumento a la Independencia puede actuar como, bueno, no solamente el Monumento a la Independencia, los monumentos en general pueden actuar como documentos. Y como documentos van cambiando y va cambiando el significado que en ellos leemos. Entonces, por un lado, creo que tenemos el monumento que se erigió, o bueno, que se terminó, que se completó en 1910. Después tenemos las intervenciones feministas, que no sé si llamaría artísticas,
porque no están hechas con esa intención, pero definitivamente creo que deben de ser retomadas desde la historia del arte. ¿Por qué? Porque están sobre un monumento artístico, que es la categoría, la categoría que en México se le da a ese tipo de monumentos, monumento artístico. Y por el otro lado, creo que el documento cambia una vez más, una vez que ha sido intervenido, ¿no? Entonces tenemos el monumento de 1910, tenemos el monumento del 15 de agosto de 2019, después el monumento el 16 de agosto de 2019 y después el monumento borrado, es decir, ya habiendo sufrido la violencia desiconoclasta, no sé si podemos usar ese término, de cuando el gobierno manda borrar todas las pintas. Entonces creo que estamos no solamente frente a dos obras, creo que estamos frente a una mutación de un mismo objeto artístico desde el que podemos hacer lecturas desde diferentes lugares. Interesantísimo, realmente. Continuamos aquí con las preguntas. Josefina Pichardo pregunta, ¿en qué punto crees pasa una protesta como esta a ser vandalismo? Y si consideras desde tu experiencia que es válido el vandalismo en casos como este. Ok. Pues bueno, no, en términos legales, no sé cuál sería la distinción con el vandalismo, pero desde mi punto de vista, bueno, no soy quien para decir si está bien o mal, ¿no? Desde mi punto de vista es válido en este caso la intervención de los monumentos históricos y artísticos. No estoy de acuerdo con, y aquí sí utilizaré la palabra vandalismo, no estoy de acuerdo con el vandalismo a la propiedad privada. Es decir, en algunas marchas en México se han roto los cristales de los coches que están estacionados en la calle, muchos de ellos de los propios manifestantes, o se han roto, por ejemplo, ventanas de edificios o de comercios. Y creo que en ese caso se pierde un poquito el grito de desesperación. Bueno, no el grito de desesperación. Se pierde un poquito la potencia poética de la intervención en los monumentos. Porque si yo rayo la ventana de Starbucks, no estoy discutiendo contra los valores, no estoy discutiendo contra el arte, no estoy discutiendo contra la nación. No estoy discutiendo contra el capitalismo y otras cosas, pero que no es el punto en este momento. Entonces, yo mantengo que mi postura es que la intervención de los monumentos históricos y artísticos es válida porque precisamente para eso están los monumentos, para interactuar con ellos, para dialogar con ellos, para construirlos y que nos construyan a nosotros mismos a partir del diálogo que podemos entablar con ellos. Entonces, no lo considero vandalismo y bueno, espero haber respondido la pregunta. Claro que sí. Tenemos otra. ¿Cómo se miden los efectos o los resultados de los reclamos? ¿Entiendes que han sido escuchadas, que se han generado cambios? No, no creo que hayamos sido escuchadas como nos gustaría. Como se pudo ver en las estadísticas que compartí al principio, el porcentaje de impunidad de los delitos denunciados sigue en aumento. Ahorita estamos en un 97% en lo que va del 2022. Y en realidad es que la respuesta de las autoridades ha sido compleja. Les comenté que tras la protesta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México la calificó de provocaciones, aunque un tiempo después el discurso comenzó a cambiar. Entonces, en lugar de hablar de provocaciones, ella se retractó y dijo, no lo son, pero vamos a trabajar en conjunto con los grupos feministas, como que se buscó empezar a dialogar de una manera pues mucho efectiva. Sin embargo, y no sé si esto lo supieron hace unas semanas o un par de meses, hubo la filtración de unos documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde aparecía una tabla, una lista, en la que el gobierno había enlistado, valga la redundancia, diferentes grupos que representaban una amenaza para el gobierno, en particular para el nuevo aeropuerto que se acaba de inaugurar. Y en esta lista aparecían grupos terroristas como Al-Qaeda, aparecían cárteles de narcotráfico, y en el mismo nivel de amenaza aparecían los colectivos feministas, junto con otros grupos por la defensa de la tierra, de padres en búsqueda de sus hijos desaparecidos. Es decir, no eran grupos
terroristas en sí, sino se les estaba equiparando con este nivel de amenaza. Por lo que se percibe que efectivamente las autoridades no están buscando la solución a los problemas. Lo que están buscando es parar las manifestaciones, seguir criminalizando las protestas para apaciguar las cosas, no desde raíz, sino solamente en las calles. Bien, tenemos aquí dos comentarios también. Dice Hilda Matos, excelente enfoque de la necesidad de ejercer la perspectiva de género desde la historia y crítica de arte a partir de una gran expresa de intervención. Y nos dice Mirna Guerrero, nos comenta que en el 2009 realizó una instalación que tituló Todas somos una. Dice, me emocioné ver hoy un mensaje similar y me apena que la situación de los feminicidios a nivel mundial ha empeorado desde entonces. Dice o pregunta Robert Rosario, ¿estarían estos activistas contrarrestando el arte con arte? Pues no entiendo bien a qué se refiere con contrarrestando, pero yo creo que digo, no creo que los grupos feministas hayan salido de casa con la intención de, hey, vamos a hacer dialogar este palimpsesto con este monumento, ¿no? O sea, no en esos términos, pero creo que es el resultado de ello. O sea, creo que desde la historia del arte se puede estudiar la intervención en este y en otros monumentos desde los feminismos, desde diferentes perspectivas, para ver cómo se dialoga. Es decir, podemos aprender de el arte griego por las réplicas romanas que se hicieron en su momento. Deberíamos, digo, yo sé que no es lo mismo, ¿no? Pero deberíamos de eliminar las réplicas romanas porque no son auténticas. O deberíamos de borrar el capítulo de la historia en el que en Egipto, bueno, no sé si recuerdan esta historia de un faraón, creo que era Akenatón, y discúlpenme si me estoy equivocando, que decidió de repente volver a la religión monoteísta. Hicieron actos iconoclastas sobre las representaciones de su rostro egipcia. Entonces mi pregunta es, ¿preferiríamos que se hubiera eliminado por completo el rastro de la iconoclasia y borrar de la historia este episodio monoteísta en la cultura egipcia? Yo pienso en 200 años. Vamos a necesitar recordar que sobre el monumento a la independencia se registraron estos eventos y necesitamos recordarlo desde una mirada crítica. Como dicen las restauradoras con glitter, el monumento se puede restaurar, las vidas de las mujeres no. Y lo que proponen es, una vez que se haya restaurado el orden social, restauremos los monumentos. Bueno, tenemos muchas preguntas, comentarios. Realmente es muy polémico el tema y a la vez interesante. Nos dicen por aquí. Bueno, es la misma pregunta que respondimos anteriormente. Dice Keila Francisco que aquí se han realizado intervenciones a monumentos históricos escultóricos, pero no han afectado la obra. De manera más específica, solo la cubrieron. Si en un momento el monumento del Parque Colón se cubrió con una tela, recuerdo perfectamente esa obra. Eso me encanta. En México también algunas estatuas de repente aparecen con el paliacate verde de decir sí al aborto, y recuerdo que también en Rusia creo que se han hecho varias intervenciones con tela, que me parece también muy potente. María Isabel Martínez nos dice, muy polémico y por eso interesante tu ponencia. En el arte, el tratamiento de las figuras femeninas, como las que están en el Monumento a la Independencia, responde a una tradición clásica, principalmente occidental. ¿Entiendes esas esculturas ofensivas en relación con el discurso feminista? No ofensivas, no las considero ofensivas, pero sí considero que debemos de reconocerlas como parte de la tradición occidental,
a estas esculturas y a otro tipo de representaciones varias como productoras de imaginarios. Es decir, como mencionaba en la ponencia, en el Monumento a la Independencia todos los hombres están vestidos con uniforme de gala, están de pie, en una posición de valentía, de fuerza, mientras que las mujeres están en posiciones curvilíneas, en movimiento, con telas que están revelando su cuerpo. ¿Qué nos está diciendo eso sobre lo que debemos de esperar de los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos? Y esta es una reflexión que no solamente vierto sobre el Monumento a la Independencia, sino sobre la historia del arte en general. Y es una reflexión que abarca no solamente cuestiones de sexualidad, sino también de racialidad y de colonialidad. Es decir, actualmente ya no vivimos, ya no conocemos el mundo a través de la pintura, sino a través de los medios masivos de comunicación, en donde se siguen retratando cuerpos estereotípicos y cuerpos ideales que somos incapaces de habitar. ¿Quién puede habitar el cuerpo de las modelos de Instagram que todo el tiempo están subiendo y está editado? ¿No? Entonces, son discursos que nos están buscando conformar desde el inicio, y en la historia del arte occidental ha estado dominado por las representaciones clásicas, que de una u otra manera, por más bellas que sean, están construyendo discursos en torno a la diferencia sexual. Y tenemos otro comentario de Mirna Guerrero. Nos dice, pienso que la historia no se ha de reescribir borrando documentos, derrumbando monumentos o interviniendo el patrimonio, sino elaborando nuevos discursos a partir de análisis y contextos nuevos. Esto es algo que se ha debatido mucho. Me parece que fue en el mismo año, en 2019, o si no fue en 2018, hubo una chica, una artista performancera, que no recuerdo en qué universidad fue del país, hizo un performance en contra de, o bueno, para denunciar los feminicidios. Y las redes sociales enteras se burlaron del performance. Después se hizo este performance viral que surge en Chile, Un violador en tu camino, que seguramente conocen, el de las tesis, en el que un grupo de mujeres cantan y bailan y gritan, el violador eres tú. Que bueno, es un performance muy fuerte, pero que vaya, no se está tocando ningún objeto artístico en ese momento. Entonces lo que se ha respondido frente a críticas como esta es: ya lo hemos dicho de muchas otras formas, ya lo hemos pedido por favor, ya lo hemos bailado, ya lo hemos cantado, ya lo hemos escrito, lo hemos puesto en pancartas y aún así no funciona. Entonces no se trata de borrar la historia del arte y escribirla de nuevo, se trata de insertar dentro de la historia del arte que conocemos nuevos comentarios que nos permitan revisarla críticamente. Ese es mi punto de vista. Tenemos una pregunta de la doctora Yolanda Wood. Dice, desde la perspectiva feminista, ¿se han construido monumentos significativos en la Ciudad de México que den evidencias de otro modo de hacer en relación con estos temas de violencia de género? Sí, muchas gracias a la doctora Wood por la pregunta. Precisamente fue ese mismo, me parece que sí fue ese mismo día, el 16 de agosto del 2019, se instaló la Antimonumenta enfrente del Palacio de Bellas Artes, que también es un edificio icónico de la Ciudad de México. Y la Antimonumenta consiste en el símbolo de Venus, que bueno, es este círculo como con una T hacia abajo y el puño en alto, en el que se lee ni una más, y bueno, es parte de esa protesta, no me acuerdo exactamente qué frases dice, y se instaló por parte de los familiares y los amigos de las víctimas en la acera frente al Palacio de Bellas Artes. Las autoridades trataron de retirarlo, pero quienes lo instalaron hicieron un plantón y evitaron que lo quitaran, y ahora la Antimonumenta está fija en Avenida Juárez, que es una avenida muy importante en México. Y en marchas subsecuentes se fue replicando esta acción en diferentes ciudades, en Guadalajara, en el estado de Quintana Roo, en el estado de Morelia. Es decir, la Antimonumenta ha aparecido en diferentes lugares y se ha defendido también como respuesta a estos monumentos que ya no nos representan, ¿no? Es la negación del monumento patriarcal. Y creo que fue en el 2020, disculpen, ahorita no estoy recordando bien el año, se retiró del mismo Paseo de la Reforma, en donde está el Monumento a la Independencia,
se retiró el monumento a Cristóbal Colón. Fue muy polémico, hubo quien dijeron, había quien decía que lo iban a retirar porque ya no estábamos en un momento en el que había que alentar el colonialismo, y luego el gobierno lo retiró para restaurarlo y ahí quedó la cosa. Pero mientras el pedestal de Cristóbal Colón estaba vacío, se erigió un monumento para renombrar esa glorieta como la glorieta de las mujeres que luchan. Entonces es la silueta de una mujer que tiene el puño en alto, en donde, se ha bloqueado con una valla negra en la que se han escrito los nombres de mujeres víctimas de feminicidio. Entonces, en ese sentido, un poquito agradezco a la doctora Wood por el recordatorio. Pues quizá ligar con el comentario que hacía Mirna Guerrero con relación a erigir desde otros lugares, ¿no? No a destruir y no a intervenir, sino a reescribir la historia del arte desde nuevos espacios. Y estos son dos buenos ejemplos de ello. Bueno, terminamos con el comentario de Paula Gómez. Si no hay otra intervención, otra pregunta. Dice, sumamente interesante, maestra Andrea, felicitaciones. Es una investigación que nos mueve el piso. Es un tema muy complejo porque implica la pérdida de vidas humanas. Es una pena que de parte del gobierno no exista receptividad para llegar a acuerdos. En República Dominicana el índice de feminicidios también es muy elevado y muchas mujeres artistas siguen denunciando esta problemática de manera constante desde sus prácticas artísticas. Muchas gracias, Paula. Bueno, y muchas gracias a todos por sus comentarios. Cerramos entonces aquí, si no hay ninguna otra pregunta. Agradeciendo muchísimo a la maestra Andrea Noriega por su ponencia Hoy no la pared, la importancia de las intervenciones feministas al monumento a la independencia en México. Un tema, como decíamos ahorita, polémico, pero sumamente interesante. Por el día de hoy, entonces, en nombre de la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, agradecemos su asistencia y participación activa en esta primera jornada científica de historiadores de arte dedicada al historiador Emilio Rodríguez de Morici. Por el día de hoy concluimos, pero mañana volvemos a reunirnos a las 10 de la mañana con la conferencia magistral de la doctora Yolanda Wood, la historia del arte en nuestros días y la del Caribe, problemas y desafíos, recordando que Yolanda Wood es una experta, la más grande experta en arte caribeño, así que los esperamos mañana nuevamente a acompañarnos en esta jornada científica de historiadores del arte. Muchísimas gracias.